6:52 minutos de la mañana. Casi termina nuestra primera hora de programa, pero vamos a comenzar con la primera entrevista del día. Vamos a hablar con el Segundo Meléndez, él es el presidente del partido Movimiento al Socialismo Más. Hablar un poco sobre ese diálogo nacional, en donde además usted estuvo presente, lo vimos en esa transmisión que se hizo, en donde Felipe Mujica firma estos acuerdos previos para una mesa de diálogo. La primera pregunta va vinculada, y con todo respeto, por supuesto, dándole la bienvenida a nuestro programa, a su experiencia como político, con una experiencia tan amplia en la política nacional. ¿Cómo confiar en un gobierno que en más de 3 ocasiones no ha sido capaz de poder sentar las bases para realmente un acuerdo nacional en el país? Estamos hablando del 2002, estamos hablando luego de la mesa de diálogo en República Dominicana, estamos hablando del mecanismo de Oslo y ahora se sientan en un diálogo nacional. ¿Cómo una persona con su experiencia política puede confiar en un gobierno que tiene este antecedente? Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Este tema es uno de los temas que preocupa de verdad a los venezolanos. La confianza en el gobierno para cumplir los compromisos a que pueda llegar con cualquiera de los factores políticos que están presentes en la discusión nacional. Nosotros partimos de que aquí no hay un problema de confiar por el hecho de creer que el otro tiene toda la mejor voluntad. Creemos que hay un problema de necesidad para todos, tanto para el gobierno como para la oposición y fundamentalmente para los ciudadanos, de que se busque salida, de que se busque soluciones a la grave crisis que está viviendo nuestro país. Creo que la crisis nos empuja, nos obliga a buscar los acuerdos. Creo que eso es central. Nosotros hemos venido señalando que el problema del diálogo en Venezuela ha estado signado básicamente por el hecho de que se han sentado a dialogar dos grupos polarizados, dos grupos, ninguno de los cuales tiene intención clara de entenderse con el otro, porque entenderse con el otro implica reconocerlo, implica estar después dispuesto a ceder en los puntos de vista que se tengan sobre distintas áreas, porque de lo contrario no es diálogo. Si tú vas a una mesa simplemente a imponer tus puntos de vista, que es lo que ha venido ocurriendo de parte de ambos sectores, indudablemente es como una discusión de sordos. No hay posibilidades de entendimiento. Nosotros hemos señalado que era esencial que el diálogo se pluralizara, que participaran los distintos actores políticos y sociales del país, porque las necesidades que sienten y que ven los distintos actores políticos están por encima de los intereses parciales de unos grupos polarizados y en consecuencia le ponen el interés a la búsqueda de soluciones. En ese sentido, nosotros creemos que la falla fundamental de los diálogos hasta ahora ha sido el hecho que son diálogos polarizados, que no hay participación de la mayoría de los sectores políticos sociales del país y últimamente una gran presencia, una gran intervención de factores extranjeros, donde lo fundamental a nuestro juicio no son los intereses del país, sino sus intereses geopolíticos. Claro, acá hay un tema también fundamental. Usted habla de que han promovido un diálogo donde participen todos los sectores del país, pero en esa mesa de diálogo no están participando todos los sectores del país porque existe un gran bloque, inclusive son diputados a la Asamblea Nacional, la gran mayoría de la Asamblea, ni está de acuerdo ni está participando, por un lado. Y por otro lado, también hay un tema acá fundamental. Usted habla de que habían fracasado porque había dos grupos polarizados, pero entonces en vez de sentarse con los dos grupos polarizados, se están sentando solamente con una sola parte de los grupos polarizados. Mira, nosotros hemos venido planteando que la oposición que se ha sentado a dialogar, porque en Venezuela no hay una sola opinión de la oposición, hay distintas opiniones de la oposición y esas opiniones tenían que ser tomadas en cuenta. Hemos venido planteando, repito, que esa oposición tenía que haber llamado a todos los sectores opositores al diálogo, que el gobierno y la oposición tenían que haber buscado la manera de hacer presentes a distintos factores. Eso lo hemos venido señalando. Nosotros no estamos haciendo una cuestión
de exclusión del otro sector. Hemos tratado, incluso lo hemos hecho llamados directos al señor Guaidó, de la necesidad de dialogar para definir una política que nos permitiera buscar los acuerdos. Y la mesa que hemos constituido en estos momentos con el gobierno es una mesa abierta y estamos llamando a todos a participar. Nosotros tomamos la iniciativa de adelantar el proceso de discusión en estos momentos porque indudablemente el diálogo se había paralizado por responsabilidades del gobierno por una parte y de la oposición por la otra. Entonces era necesario destrabar esa situación, porque aquí en Venezuela sin diálogo, sin negociaciones y sin acuerdos no hay salida. Las otras opciones que se han venido planteando, aparte de rechazarlas nosotros por el hecho de que no comportan posiciones democráticas y creemos que traerían al país más problemas que los que hoy tenemos, son posiciones que no resuelven la situación. Y yo le quiero preguntar, estos puntos que ustedes acordaron en el diálogo, ¿qué resuelven para el país? Usted está realmente, esto lo va a responder en la próxima parte, ¿usted realmente está conforme con estos puntos que se plantearon en la mesa de diálogo? ¿Son suficientes? ¿Qué le agregaría? Esto me lo va a responder en la próxima parte, acá en Primera Página.